Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del Club de la Sustentabilidad, el podcast de Diario Sustentable. Estamos conectados hoy día con el embajador de Dinamarca, Jens Gottfredsen. Espero haberlo pronunciado bien. Muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre reactivación sostenible en este ciclo especial para conocer un poco la visión de cómo lo está haciendo Dinamarca, que entienden de reactivación sostenible y pensar en cómo Chile también puede imitar ciertas buenas prácticas. Bienvenido, embajador, a este nuevo capítulo del podcast de Diario Sustentable. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Me gustaría empezar preguntándole por cómo ha vivido el COVID. Usted está en Chile, pero cómo lo vivió Dinamarca. Sí, ha sido como para todos los países, ha sido muy difícil, pero hemos hecho medidas muy fuertes ya desde marzo. Entonces, el plan de reapertura de la sociedad ha comenzado ya en mayo. Como en Chile, donde hay un plan paso a paso, tenemos en Dinamarca también y ahora estamos en, podemos decir, fase 4. Pero como hemos visto en otras partes de Europa, siempre hay un riesgo de rebrotes. Entonces, siempre es necesario ver los números de contagiados y seguir de muy cerca qué pasa con la evolución de la pandemia. Dinamarca siempre es un ejemplo que se saca en Chile en términos de educación, en términos de economía. Me gustaría como ahondar en ese tema, cómo ve usted y qué es lo que piensa sobre la reactivación sostenible, qué entiende por reactivación sostenible. Sí, es muy importante para Dinamarca. Esta vez pensar cuando hablamos de el lanzamiento de la economía después de la pandemia, de siempre tiene el enfoque también la lucha contra los cambios climáticos. Entonces, yo creo que este doble enfoque, doble objetivo es muy importante. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que después del crisis financiero en 2008, donde muchos países también han adaptado, los estados han apoyado la economía, no había este enfoque. Esta vez creo que Dinamarca, ojalá en general todos los países en el mundo están conscientes que necesitamos también enfrentar el crisis o la crisis de los cambios climáticos. En ese sentido, ¿qué oportunidades y qué desafíos ven como país? Claro, como yo creo que el desafío más importante es que la crisis ha tocado las sociedades muy profundamente. Hemos visto mucha gente que ha perdido sus empleos. Entonces, en el corto plazo, claro, hay el riesgo que la necesidad de lanzar la economía, de reactivar la economía, en este proceso se puede perder un poco el objetivo también de pensar en el futuro, en un futuro más sustentable. Pero pienso yo que como hemos visto, que con esta pandemia, pienso yo que la gente, la población en general está más consciente que necesitamos hacer cambios profundos esta vez. Y, pensando en proyectos concretos o iniciativas legislativas que estén trabajando, ¿cómo ha visto Exacto. esta labor? Exacto, que cuando los estados pasan o los parlamentos adoptan paquetes de ayuda que quizás son paquetes enormes, quizás hasta 10-12% del PIB, que en este proceso que discuten cómo también hacer proyectos que ayudan en bajar el CO2. Hay muchas posibilidades en este, creo.
Hemos visto en Dinamarca, por ejemplo, que el marco es un poco la ley climática, quizás la ley más ambiciosa del mundo, que el Parlamento ha adoptado en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, donde hay una meta legal que la meta es que vamos a reducir el CO2 con 70% ya en 2030. Esta es muy ambiciosa. Entonces, también antes de la pandemia, necesitamos ver a todos los políticos públicos pero también, claro, las empresas privadas, cómo pueden contribuir a lograr esta meta. ¿Y cuáles crees que son los sectores en la economía de su país que tienen más oportunidades o más desafíos que pueden avanzar o a los cuales hay que ponerle más fuerza para poder lograr estas metas? Sí, la verdad es que tenemos 13 mesas climáticas sectoriales que para cada sector, transporte, producción, viviendas, por ejemplo, que discuten, donde participan todos los actores en la sociedad, que discuten cómo en una manera, cada ley puede contribuir a la meta. Y con los paquetes que el Parlamento danés ha adoptado en marzo, también en junio más paquetes para ayudar a la economía, la reactivación. Claro que tenemos este marco donde trabajamos y donde trabaja el Parlamento. Para asegurar que no apoyamos a cosas que no pueden contribuir a la meta de la reducción de 70%. Para conocer un poco la estructura de la economía en Dinamarca, ¿cuáles son los principales sectores, las principales exportaciones? ¿Cómo se maneja? Sí, en Dinamarca tenemos, por ejemplo, como en Chile, un gran sector de alimentación. Tenemos un sector muy importante de farmacéuticas. Tenemos un sector muy importante de servicios, de transporte marítimo, por ejemplo, y de ingeniería. Y claro, tecnología verde como los eólicos y todo tipo de tecnología que pueda ayudar en la producción para asegurar una eficiencia energética, por ejemplo. Y el relacionamiento entre los estados, entre el Estado chileno y el Estado de Dinamarca y las empresas, finalmente, muchas de estas cosas las vemos que pasan porque las empresas se meten a hacer cambios. ¿Cómo está el sector de empresas de Dinamarca trabajando en Chile o apoyando temas de innovación? ¿Cómo ven? Sí, yo espero, ojalá que hay muchas posibilidades. Como hemos visto, por ejemplo, para tomar un ejemplo, tenemos la gran empresa farmacéutica Novo que hace medicamentos para diabetes, que tiene una meta para en 2050, por ejemplo, se llama Circular to Zero. Es decir, que en 2050 no quieren que la producción tiene o el transporte de sus productos tiene o son carbono neutrales, por ejemplo. Este es un ejemplo cómo las empresas trabajan en este sentido. Tenemos, por ejemplo, los transportadores marítimos, donde tenemos mucho en Chile, que ahora en Dinamarca están trabajando juntos y con el gobierno, como en Chile, para ver cómo podemos utilizar la energía renovable de solar, de eólica, para hacer el hidrógeno verde.
que se puede utilizar para cualquier tipo de transporte o también calefacción o en la producción. Yo sé que esto es una gran prioridad para el gobierno de Chile, como es una gran prioridad para el gobierno de Dinamarca. Entonces hay muchos ejemplos cómo podemos utilizar las experiencias en conjunto. Son sectores, hay distintos sectores que nombraba y que tienen mucho que ver con esto del tema de la reactivación sostenible, reactivación verde. El sector alimenticio es uno de ellos, que tiene grandes desafíos. La energía con el hidrógeno verde en Chile Sí, se está trabajando harto. Y el farmacéutico hoy día está bastante en boga, pero son los que están finalmente descubriendo e innovando también en soluciones para esta pandemia sí, o futuras pandemias. ya. Y así esperamos que las empresas que están danesas, que están en Chile, puedan contribuir un poco a la discusión interna en Chile, también cómo el sector privado puede contribuir en toda la cadena de valor de producción. Sí. Nombraba una de las metas de esta farmacéutica, tiene que ver con la circularidad. ¿Cuán familiarizado está con la circularidad y cómo lo ven desde Dinamarca? Porque hay un traspaso de conceptos desde la sustentabilidad. Hoy día se está metiendo muy fuerte también la economía circular, y en general los países nórdicos lo están aplicando muy fuerte. Sí, lo que pasa es que los planes son muy detallados, que no solo ve sus productos propios o el reciclaje, pero también cómo trabajan con sus proveedores. Y este, claro, es muy importante porque yo creo que en el futuro, ojalá próximo, los consumidores quieren ver sí, también que los productos están verdes y que se puede ver en cada paso cuánto energía y qué tipo de energía se han utilizado para entregar este producto, para producir, para entregar el producto. Es un poco la dirección que toman las empresas. Ya que hablo de los consumidores, el consumidor danés, el consumidor de Dinamarca, es un consumidor informado en estos temas de impacto social y ambiental y económico de los productos. Sí, en general creo, y hemos visto, por ejemplo, por la primera vez las elecciones generales que hemos tenido en junio el año pasado, el cambio climático era la pregunta que tenía más, ¿cómo se llama? Ya, que el electorado estaba más preocupado con los cambios climáticos. Era la primera vez. Entonces, también en Dinamarca, claro, hemos tenido la discusión hace muchos años, pero ahora veamos un poco que esta discusión científica que hemos tenido, ahora se ve también que la gente sabe que es necesario hacer los cambios. Pero para el consumidor siempre es difícil saber si un producto es verde o no. Hay una cadena de valor que necesita conocer, que podría ser muy difícil, ¿no? Es un desafío. Así necesitas políticas buenas para asegurar que los productos ya están verdes, que no contribuyen al CO2. Perfecto. Finalizando ya esta conversación, si tuviera que pensar en una empresa, en un emprendedor que está en Chile y quiere trabajar con empresas de Dinamarca, ¿cómo es la cultura? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿Cómo se pueden conectar con ellos? ¿Y qué espacios uno puede encontrar donde haya más afinidad para explotar proyectos? ¿Como una empresa o en general? En general, En general. Sí, yo lo que
queremos, por ejemplo, la embajada es hacer a un momento quizás un grupo con empresas que tiene planes adaptados y que podemos utilizar en nuestro diálogo con las empresas en Chile, en la cooperación con las autoridades en Chile, cómo está la experiencia para las empresas en Dinamarca. Entonces, dentro del marco de nuestra Cámara de Comercio, por ejemplo, trabajamos en conjunto con las empresas. Perfecto. Hay un espacio dentro de la Cámara de Comercio para relacionarse, para hacer Sí. proyectos, Sí, exacto. Para desarrollar proyectos dentro de varios sectores que son importantes para Chile también. Buenísimo. Interesante conversación. Siempre se ha dicho, ¿no? Dinamarca es uno de los ejemplos, como decíamos en la introducción, en educación, en innovación, en sustentabilidad. Hay muchas cosas que aprender y salieron temas interesantes de esta conversación con el embajador de Dinamarca, Jens Gottfried Jens. Jens, sí. Un apellido difícil a veces de pronunciar, debe pasar en Chile constantemente. Es como Juan en Chile, ¿ya? Es un nombre muy común. Sí. Sí. Interesante conversación, seguramente vamos a estar conectados y conociendo más cosas también de las que estén haciendo desde la embajada y desde la Cámara de Comercio en futuras instancias de Diario Sustentable. Muchas gracias, embajador, por este tiempo. Muchas gracias. Yo pienso que Chile tiene muchas posibilidades también. Hay muchos informes que dicen que Chile tiene la potencial de hacer también una transición verde con su potencial dentro de solar, eólicos, así, ya. Hay mucho que podemos hacer juntos. Seguramente ahí hay muchas información y experiencias que se pueden compartir. Sí. Muchas gracias a todos los que están conectados al Club de la Sustentabilidad y nos vemos o nos escuchamos en un próximo capítulo. Sí, muchas gracias.